Hola muchachos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hablar de la iglesia que Cristo fundó, la Iglesia del Señor. No te lo pierdas. ¿Para qué la iglesia? La iglesia nos salva. El que salva es Cristo Jesús. ¿De qué nos servirá una iglesia? Ay, muchachos, si eso fuera verdad, entonces ¿para qué nuestro Señor Jesucristo quiso edificar una iglesia? Claro, si Cristo edificó una iglesia, tenía que ser para algo. Por tanto, esa iglesia debe ser importante. Porque es ilógico pensar que nuestro Señor haya querido edificar una iglesia. Para que años posteriores digan que no es importante la iglesia. Además, recordemos que el Señor dijo que los poderes del infierno no podrían contra la iglesia. Por tanto, la iglesia debe ser tan importante que hasta el mismo maligno la va a atacar. Pero no va a poder con ella. También dice el Evangelio que Jesús eligió a alguien para que pastoreara a esa iglesia. Sí, puso al frente de la iglesia a Pedro, A quien le entregó las llaves como signo de autoridad. Sí, autoridad para atar y desatar. Por tanto, el apóstol Pedro es muy importante dentro de esta iglesia. Sí, Jesús le dijo: Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esto es mentira. La Iglesia Católica la fundó Constantino en el año 313. Por eso es una iglesia pagana, corrupta, porque la fundó un emperador romano. No, muchachos, no hablen sin saber. Muchísimos años antes del 313 ya existía la Iglesia Católica, pues esta fue fundada por Jesús en la persona de Pedro. Incluso en el siglo I, año 67, tenemos a Pedro como el primer papa y lo podemos comprobar con la historia. Y del año 67 al 76 tenemos al segundo papa que se llamó Lino. Y del año 76 al 88 tenemos al tercer papa que se llamó Anacleto. y del año 88 al año 97 tenemos el cuarto papa que se llamó Clemente I. Y del año 97 al año 105 tenemos al quinto papa que se llamó Evaristo. Y del año 105 al 115 tenemos al sexto papa que se llamó Alejandro. Y del año 115 al 125 tenemos al séptimo papa que se llamó Sixto I. Y ya para el año que tú citas, el año 311, La iglesia tenía el papa número 32, el papa Melquiades. que estuvo al frente de la iglesia desde el año 311 al año 314. Y que obviamente le tocó ver cómo el emperador Constantino no solo no decidiera perseguir sangrientamente la iglesia, Como los demás emperadores romanos, Sino que además en ese año 311 Le concedió a la Iglesia Católica la libertad de religión y así no tuviera problema de hacer pública su fe. Después del papa Melquiades le siguió el papa Silvestre I. Quien estuvo al frente de la iglesia desde el año 314 hasta el año 335. Y fue el papa que celebró el concilio de Nicea que formuló el credo. Y así la Iglesia Católica ha tenido una sucesión de papas desde San Pedro hasta nuestro papa actual. y todo esto se puede comprobar por la historia. Pero a nosotros nos enseñaron que la iglesia católica fue fundada por Constantino en el año 313. Y que desde entonces nació Una iglesia corrupta. La ramera del Apocalipsis. Una iglesia no bíblica. una iglesia del demonio. No, muchachos, no se dejen engañar. es más, les vamos a contar algo. Resulta que la Biblia, la misma que tienen los hermanos no católicos, La Iglesia Católica, en el año 383, en el Concilio de Roma, determinó qué libros eran inspirados y qué libros no. Sí, la iglesia instituyó el canon bíblico con la lista del Nuevo Testamento de San Atanasio. y los libros del Antiguo Testamento. Por tanto, muchachos, esta Biblia, que es la palabra de Dios, también está corrupta. pues según ustedes, esta proviene de una iglesia corrupta. No, muchachos, no se dejen engañar. Recuerden que el demonio no quiere a la iglesia. Y sus poderes la quieren atacar. Pero les vamos a dar un dato más. En el año 107, un discípulo del apóstol San Pablo y el apóstol San Juan, llamado Ignacio de Antioquía, Escribe una carta a los cristianos de Esmirna donde les dice lo siguiente. Donde está el obispo, ahí está el pueblo. Lo mismo que donde quiera que Jesucristo está, también está la Iglesia Católica. Primer siglo, Ignacio de Antioquía llama a la iglesia católica. Curiosamente, en la misma ciudad de Antioquía, donde llamaron por primera vez a los discípulos del Señor cristianos. en ese mismo lugar, Antioquía, se llamó por primera vez a la iglesia del Señor Iglesia Católica.
Además, esto decía San Ignacio de Antioquía sobre la Virgen María. Y al príncipe de este mundo se le ocultó la virginidad de María, su parto y también la muerte del Señor. Carta a los de Éfeso. San Ignacio de Antioquía, discípulo directo de San Juan y de San Pablo, creía en la virginidad de María. Y sabían que San Ignacio de Antioquía fue el primero en usar la palabra Eucaristía para referirse al Santísimo Sacramento. Y la llama la carne de Cristo, don de Dios, la medicina de la inmortalidad. Escuchemos lo que decía San Ignacio de la Eucaristía. Denuncia a los herejes que no confiesan que la Eucaristía es la carne de Jesucristo, nuestro Salvador, carne que sufrió por nuestros pecados y que en su amorosa bondad el Padre resucitó. Lo dice el directo discípulo de San Juan y de San Pablo. Escuchemos lo que decía de la Iglesia, a la que él llama católica, en una carta que escribió a los de Filadelfia. La Iglesia es una institución divina, cuyo fin es la salvación de las almas. Quienes se separan de ella, se separan de Dios. Todo esto que nos demuestra dos cosas. La primera, que los primeros cristianos creían lo que nosotros creemos. Creían en la virginidad de María, creían en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Y dos, que la Iglesia Católica ya existía mucho antes que el año 313. La única iglesia que desde Pentecostés siempre se reúne con María, la Madre del Señor. Porque ninguna otra iglesia se reúne con María. Solo la Iglesia Católica. Por tanto, no se dejen engañar, solo existe una iglesia fundada por Jesús. Las demás iglesias son fundadas por hombres. Es más, hasta el año de 1517 en el mundo solo existía una única iglesia cristiana, la católica. Todos vivían en una misma fe, en un mismo bautismo, con un mismo Señor y Padre de todo. Pero de pronto, el 31 de octubre de 1517, un estallido de rebeldía y división rompió ese ideal. El primero que se separó de la iglesia fue un hombre llamado Martín Lutero, que fundó la Iglesia Luterana. A los 10 años que Martín rompiera con la iglesia, ya existían más de 20 iglesias distintas a la católica. A los 100 años, más de 500 iglesias distintas a la católica. Para el año 1900 ya existían más de 15.000 iglesias distintas a la católica. Y hoy en día existen más de 40.000 iglesias cristianas distintas a la católica. Una verdadera pena, porque ese no fue el querer de Cristo. Porque el querer de Cristo es que todos fuéramos uno, como Cristo y el Padre son uno. De hecho, se dice que el demonio quería destrozar y volver en 1000 pedazos el cuerpo físico de Cristo en la cruz. Pero como no pudo, se ha empeñado en romper en 1000 pedazos el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, con las divisiones que ha generado. Por eso, jóvenes, estamos llamados a amar, defender y servir a la iglesia que Cristo fundó. Siéntete orgulloso de pertenecer a ella y no temas predicar el Evangelio. ¡Fuerza de Dios! ¡Hasta pronto!